Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio en un par de segundos ya nuestra plática del día de hoy. Y, y vamos a tratar la manera de ir como concluyendo y resumiendo. Y digamos que hoy lo que nos toca es el módulo que se llama seguimiento y control. Entonces nos vamos a meter un poquitín en el tema poco en el concepto de ingeniería de procesos, con dos cosas muy básicas, ¿verdad? Pero que son herramientas muy interesantes. Vamos a diseñar ahí una de esas herramientas de una manera simple y nos vamos a meter a discutir, digamos, las cadenas de suministro desde el punto de vista estratégico, con algunos ejemplos a nivel mundial. eh, ah, y estoy viendo si lo logro hacer en vivo, les enseño una aplicación. Si no, tengo preparado unos slides y yo se los explico pues brevemente cómo es que funciona y para qué han funcionado y qué sirve ahora ciertas herramientas que, híjola, ahorita con el Internet de las cosas ya podemos trascender a un montón de situaciones de seguimiento que son muy interesantes. Así que vamos a ver si ya estamos con quórum. Demos 2 minutos más y arrancamos, ¿ok? Me voy a quedar aquí solo en mute un segundito y arrancamos mientras que pongo la presentación. Ok, bueno, arrancamos ahora sí ya formalmente. Buenas noches. Y entonces, como les decía, llegamos al módulo en donde entramos al concepto de seguimiento y control. Ya les di una pequeña introducción sobre qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Ah, pero a ver, escuchemos, porque lo que me gustaría entender, déjenme pasar por acá. Ahí está. Lo que me gustaría entender es, a ver, cómo, digamos, de todo esto que hemos estado platicando, ¿qué creen ustedes en dónde impacta la cadena de suministro en una empresa? Y entonces partimos de ahí para poder venir y entonces explicar algunos conceptos. Pero ya, con todo lo que ustedes han visto, la experiencia, eh, digamos que todos los temas que se han estado discutiendo, ¿cuál es tu primera conclusión? ¿En dónde impacta la cadena de suministro en mi empresa? ¿Por qué es importante? No sé si los dejé pensando o todavía no se han conectado, pero si no empezamos a preguntar, ¿verdad? Eh, Oh, buenas a ver, noches.
Perdón. Hola, Sofía. Dele, 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 Hola. dele, dele. No, pues con todo lo que he escuchado en estos días y también parte de la experiencia, pues sigo o estoy bastante a favor. Bueno, cuesta porque los lead time son los que impactan totalmente para poder tener el producto, ya sea materia prima para producir o producto terminado para despachar. Definitivamente Ah, para mí o en mi perspectiva son los lead time. ¿ok? Sí, Lead time. Usted se... Muy bien. sí, sí. Lead time. Muy bien, Sofía. Excelente. ¿Alguien más? Pues ahí creo que también otro punto importante es toda la estructura de costos, Ramón. Diana, Ahí es déjeme donde- hacerle, perdón, déjeme hacerle un comentario. Si puede ir rápido a comprar un número de la lotería, hágalo, porque estaba por llamar su nombre hoy. Así que eso, así que vaya a comprar el número de la Sorteado. lotería. Sí, le iba a sortear, pero usted levantó la mano antes de que yo dijera algo. Sí, a ver, disculpe, después de la breve introducción de mi parte, usted habla de costo, le entendí, ¿verdad? Sí, por lo menos a nivel de una empresa que es manufacturera, por ejemplo, ¿Mm? hay costos asociados al producto terminado que son importantes mapear. Por ejemplo, el costo de distribución es uno de ellos. Sí. También los costos asociados a las materias primas, que a veces sale más caro el mover la materia prima que la materia prima como tal. Entonces ahí es donde se vuelven costos importantes y que tienen que tener trazabilidad. Sí, totalmente. O sea, de acuerdo. Entonces vamos con dos conceptos ahorita. Ahí vamos a hacer como un collage ahí de conceptos y entonces vamos a ir como aterrizando, porque recuérdense, es seguimiento y control y yo lo que estoy diciendo es, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención y donde ustedes creen que está la cadena de suministro? Entonces, Sofía nos dice y nos aportó, mire, a mí me llama la atención el tema de lead times, ahí es donde creo que la cadena de suministro. Ahora Diana nos dice costo. Ya nos da algunos ejemplos interesantes en donde le voy a agregar un poquito, le voy a echar un poco ni siquiera de sal y pimienta, sino que orégano ahí a lo que estamos mezclando. Es, ojo, porque ahí tiene implícito decisiones, tanto en el tema de lead times también en el tema de, mira, sale más caro moverlo que la propia materia prima, pero hay que tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, decisiones, ¿ok? Por ahí yo les estoy agregando eso y lo vamos a ver en un momentito y saber cuándo y por qué tomar decisiones. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? El costo de almacenamiento y transporte, eso también afecta bastante, ingeniero, ya que Ajá, entre más, si no tenemos dónde almacenar y alquilamos algunas bodegas, entonces eso también nos conlleva a tener un costo ya elevado en nuestro producto terminado. Y también el transporte, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, también nos afecta ese tema de paros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hay paros en las aduanas, como pasó en Estados Unidos, a nosotros nos sí, afectó un montón, tuvimos que pagar un montón de demoras, ¿verdad? Y eso nos afectó bastante. ok. Entonces, digamos, Oscar, interesante, porque estás diciendo, me estás contando, decís, a ver, mira, eh, adicional a lo que dijeron aquí las damas, yo puedo agregar, decís vos, el tema de inventarios. Y entonces, en el tema de inventarios, te metiste a hablar de almacenajes, que me parece interesante, que pueden ser almacenajes temporales, ¿verdad? O almacenajes propios, digamos, de materia prima o de producto terminado en tu área productiva. Y entonces nos metimos a aquella parte, se recuerdan, ni siquiera estamos hablando de abastecimiento, sino que estamos hablando de que, ojo, porque ese inventario y cualquier tema en demoras, tiene implicación en los costos, ¿verdad? Y entonces hablábamos del punto óptimo de repedido y decíamos, mira, si está por debajo, puede ser que haya escasez. Si está por encima,
digamos, tengo en exceso. Y entonces las dos implicaciones tienen un tema financiero. Y mencionaste el hecho de venir y decir, mira, y de repente no tengo para almacenar. Y entonces tengo que buscar en dónde, pues. Tengo que poner eso en el resguardo. Muy bien. Gracias, Oscar. Un par más y vamos aterrizando. Un parito, dos, y más. Eh, Yo pienso que también tiene que ser muy importante el tema del área financiera, Ujú, el control de los procesos. ujú, En un momento yo tuve la oportunidad de conocer un tema con un cliente. sí, Tenían todo, ahí sí que es un factor muy importante la toma de decisiones. Por sí, ejemplo, esa vez ellos tenían N cantidad de contenedores, no se daban abasto. Y otra, pienso que hay que tener un plan de contingencia porque creo que ellos solo tenían un transporte a su servicio y, por las malas decisiones que ellos tomaron, sí les afectó mucho financieramente, porque sí creo que pagaron más de $500,000 en dólares en almacenajes de, de navieras, estadías. Entonces pienso que sí tiene que ver mucho, mucho, o la importancia de la toma de decisiones y el plan de contingencia. ok, excelente. O sea, ya para ir aterrizando, usted nos dice, mire, es algo más integral porque, digamos, en la toma de decisiones, de todo lo que se ha hablado, usted ya está hablando de planificación, ¿verdad? Y, digamos, está hablando de procesos. Y cuando ya mete la palabra procesos, ahí ya nos está introduciendo a que hay que controlar esos procesos. ¿Ok? Excelente, muy bien, Eluvia. Una última, como dijimos dos, tenemos una última. Yo creo que también el punto de partida y el punto importante sería la demanda. Ujú. Podemos tener tránsitos y compras, ¿verdad? Pero si nunca tuvimos una demanda, nunca generamos una necesidad de compra, no vimos que teníamos que comprar materia prima, no vimos que había que producir, se perdió la venta y perdimos cliente. Entonces creo que ese sería como un punto muy, muy importante que influye mucho en toda la cadena. Excelente, Alejandra. Déjeme hacerle una pregunta antes de cerrar acá. Alejandra, ¿en qué área trabaja usted? En planificación Ok, de suministros. Ujú. ok. Y entonces, ok, planificación. Fíjense, Alejandra, usted acaba de comentar algo bien interesante. Normalmente la parte operativa se encarga de venir y decir, como lo platicaba hoy, tenía reunión ahí de gerencia temprano y entonces yo les decía, mira, eh, tenemos básicamente dos líneas de servicio, ¿verdad? O dos líneas de producto, digámoslo así, producto A y producto B. Ustedes van a ver cómo las hemos ido mezclando. Yo les voy insisto, si me dan acceso a la plataforma, les voy a enseñar un par de cositas, sí, sí, no, igual se las platico. Pero yo les decía, mira, tenemos en riesgo clientes de este servicio y tenemos clientes de este otro servicio en riesgo. Pero lo que yo quiero que ustedes piensen es que si ese cliente se va, pone en riesgo, pues si esos clientes se van, independientemente en dónde está, es una sola empresa. Y por lo tanto, vos no creas que estás a salvo de porque estoy en la parte operativa. No, efectivamente, el tema de los clientes y el impacto en los clientes es importantísimo y tenemos que tenerlo en mente porque, como decía Alejandra, ¿verdad? O sea, si nosotros no tenemos, digamos, esa generación de valor que la cadena de suministro le da a la promesa que alguien hace, ¿verdad? Porque digamos que no sé si es el empresario como tal, digamos, si es la parte de marketing, pero hay una cierta promesa que se le hace al cliente de venir y decir, mira, te lo voy a vender a este precio, lo voy a publicitar a este precio, se mira de esta forma y hace esto. Y entonces, si nosotros en la parte operativa no somos capaces de entregar a ese precio, dando esas características y que se mire así, simple y sencillamente vamos a fallar y por lo tanto es una repercusión y se vuelve en un círculo vicioso. Si lo logramos hacer,
podríamos tener la oportunidad de que se volviese en un círculo virtuoso, en donde hay más ventas, por lo menos, entonces, por lo tanto, hay más oportunidad operativa y finalmente se vuelve, como les digo, en más ventas y más operaciones. Pero digamos que después de dicho todo esto, nosotros lo que tenemos que tener es claridad. Denme un segundito, Solo tengo que poner orden acá. Un segundito, disculpe. Ok, perdón. Y en todo proceso, y la cadena de suministro es un proceso encadenado, es una serie de procesos encadenados, tenemos que cuidar dos cosas. Mientras que estamos cumpliendo una promesa, tenemos que cumplir también un objetivo de costo. Cuando estamos hablando de procesos, estamos hablando de tres cosas importantes: costo, calidad y oportunidad. Digamos que son los tres componentes importantes en una salida de un proceso: costo, calidad y oportunidad. Costo directo, o sea, ¿cuánto me cuesta esta decisión? Como por ahí estaba mencionando Diana, ¿verdad? Eh, Tengo que tomar esta decisión, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta? Entonces, tengo que venir y saber si estoy dentro del target o no estoy dentro del target, ¿verdad? En algunos casos tenemos que tomar algunas decisiones, yo diría que agresivas, sabiendo que vamos a estar fuera del target, pero con una visión estratégica del negocio y sabiendo por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Y regresando a ese concepto de promesa y las cosas que sí podemos hacer y las cosas que definitivamente no deberíamos hacer. Entonces, el impacto de la cadena de suministro tiene ese impacto importante en donde nosotros somos los que ejecutamos la promesa de la empresa. Importantísimo. ¿En qué redunda eso? En cuidar el costo. El costo logístico, el costo operativo de la cadena de suministro es importantísima para poder venir y crear ese círculo virtuoso del que estamos hablando. Entonces, si nosotros estamos diciendo que todo proceso tiene esas tres características: costo, calidad y oportunidad, calidad, pues obviamente me están diciendo que lo lleve y que llegue en estas condiciones. Entonces, tengo que ver cómo lo empaco, quiero ver cómo lo resguardo, si le pongo seguro o no le pongo seguro, me impacta en el costo o no me impacta en el costo, etcétera, 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 ¿verdad? Ah, y oportunidad, que es venir y decir, mira, ¿para cuándo lo necesitas? Tiene que estar aquí la segunda semana de diciembre. Ok, y entonces yo tengo que hacer mi planificación y contemplar los famosos lead times. Y entonces tengo que tenerlo muy en mente porque ahora ya conozco, ya tengo experiencia y ya sé que en mi planificación tengo que contemplar todos esos tiempos muertos y lo que nos decía Oscar, ¿verdad? O sea, ¿me puedo anticipar a una huelga? No, eso va a generar eh, aumento de costos operativos, ¿sí? Y sin embargo lo tengo que tener controlado, ¿verdad? Entonces, el concepto tercero, que es el de oportunidad, se refiere precisamente a que llegue en el momento adecuado, ¿sí? En el momento que vaya a ser, que genere todavía valor. Si nosotros traemos los arbolitos de Navidad y los traemos para enero, muy probablemente ya no los vayamos a vender. Y si los queremos dejar almacenados, porque lo que pasa es que es para la siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente Navidad, pues habrá una implicación importante de inventario almacenado que tendremos que contemplar. En fin, en conclusión, lo que vamos a ver hoy son precisamente la cadena de suministro desde el punto de vista seguimiento y control
y les voy a contar algunas decisiones, yo diría que agresivas, temerarias en algún momento, ¿verdad? Les voy a contar una que tal vez fue la que más me impresionó por el concepto teórico del just in time, que se los comentaré en unos minutos. Eh, pero haremos, digamos, ese recorrido para que al final de cuentas todos tengamos el criterio de saber cómo gestionar mejor la cadena de suministro de cada una de sus empresas. ¿Ok? Antes déjenme nada más ver si lo tenemos acá. Ya lo tengo, ya lo tengo. Entonces, veamos pues. A ver. ah, Miremos por acá. Romeo, hola Romeo, ¿cómo estás? Buenas noches, Ramón. Hola Romeo, buenas noches. Haceme el favor, ¿puedes leer aquí, digamos, directamente qué es lo que... Solo déjame ver una cosa. Ah, sí, listo. ¿Me puedes hacer el favor de leer acá? Está bien. Clave de la gestión empresarial. Gestión de su capital por los riesgos financieros en la operación diaria. Los ingresos por ventas deben de proponer márgenes adecuados. Estos márgenes se ven mermados por los costos de producir o servir y los gastos asociados en la operación de la empresa. En la cadena de suministro, relaciones claves que tienen un impacto directo tanto en el costo como en el gasto operativo. Se gestionan dos indicadores de control. Perfecto. Corrijo nada más una cosa. Dice, se gestionan con indicadores de control. Pero ahí el resto, excelente. Gracias, Romeo. Ah, a ver, para Romeo y para el resto. Entonces, ¿qué necesitamos para saber ah, si estamos en semáforo verde, amarillo o rojo en función del costo? ¿Qué creen ustedes que necesitamos saber? ¿Cómo controlan ustedes, digamos, Con, indi sí, sí, por favor, adelante, Romeo. con indicadores. Sí, señor, indicadores, ¿sí? Y esos indicadores muchas veces están, ah, híjola, subestimados. Yo les explico aquí una parte que es interesante. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a repasar un poquito cómo se proponen y cuáles son los conceptos de los indicadores de los procesos. Los indicadores de los procesos deben de ser cuantificables, deben de ser de fácil obtención la data, y se pueden expresar como un índice o como una razón. Entonces, si es así, vamos bien. Si no, solamente le decís indicador, pero realmente no lo es. Yo les cuento una pequeña historia. Voy a una empresa de logística y ayudarlos ahí con una reestructuración y entonces habían contratado a alguien eh, que les estaba diciendo, miren, tenemos que venir y ponerle un variable a los sueldos de las personas y que sea por, porque están cumpliendo indicadores, que están cumpliendo metas. Entonces, ok, no, la teoría dice, bueno, sí, listo, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué les vas a medir? Entonces, yo cuando pregunté eso, bueno, ¿y qué están midiendo? ¿Quién hizo los indicadores? No, 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 es que nos decía fulanita que entonces cada uno de los gerentes tiene que poner sus indicadores. Todavía vamos bien. O sea, dije, sí, sí, está bien. O sea, ellos conocen sus procesos y si son gente profesional y ética, puede ser que propongan algo bueno. Ok, perfecto. Entonces, cuando vengo y digo, mm, y empiezo a analizar y les hago un par de preguntas, y les pregunto, mira, ¿y qué indicador pusiste? Pues yo no sé, me decía una persona, mira, es, por ejemplo, tener los contratos
al día. ¿Cómo así al día? Sí, cada vez que se firme un contrato es archivarlo y tenerlo al día. Entonces me quedé, esa es una responsabilidad, no es un indicador, ¿verdad? O sea, si se puede venir y formular como un indicador, perfecto, pero si no, es una responsabilidad. Por ahí alguien venía y decía, mira, que llegue temprano, ese tampoco es un indicador. O sea, lo que es una responsabilidad. Entonces, en muchas empresas lo que tenemos es la confusión de cómo es que se proponen indicadores. ¿Ok? Entonces, vamos a revisarlos, vamos a revisar cómo es que se proponen y vamos a revisar precisamente esa importancia. Pero sí, o sea, algo más que les haya llamado la atención, gracias Romeo, algo que les haya llamado la atención de este slide, porque aquí, en este slide, está, digamos, como el sentido del director general de una empresa, ¿verdad? ¿No? Ok, entonces yo menciono un par. Fíjense pues, una es la gestión empresarial general, lo que tenemos ahí es sencillo. Un poco lo que nos decía Alejandra, miren, hay que ver, hay que cuidar que haya demanda, ingresos, ¿sí? O sea, esos ingresos nos dejan un margen cuando les restamos costos y gastos, ¿sí? Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es que en la medida que nosotros ponemos más sofisticado lo que queremos entregar, eh, el margen disminuye. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estamos haciendo ese concepto que se llama el costo de servir. En la cadena de suministro es clave, ¿verdad? Sí, que las decisiones que estábamos discutiendo van a generar un impacto directo en el costo logístico. Por supuesto, también está, como mencionaba Oscar, decía, mira, llega un momento en el cual tengo que venir y generar un gasto adicional que impacta en el costo logístico porque ya no tengo espacio para almacenar. Entonces, o es una mala planificación o es una planificación eh, que tuvo alguna falla en criterio y por lo tanto tuvo algún imprevisto y entonces tuvimos que generar ese gasto adicional. Pero todo esto se controla con indicadores de control. Entonces, fíjense pues, am, déjenme nada más ver si tengo este slide. No, entonces es acá. Es raro, déjenme ver porque aquí me hace falta un. Dame un segundo, déjenme ver si lo localizo rápidamente. Ah, no, ya, ya recordé cómo lo tengo. Sí lo tengo un poquito, lo tengo acá. Déjenme introducirles un poquito de información. Recientemente, con todo esto que nos pasó en el tema de COVID, las cadenas de suministro se vieron sumamente afectadas, ¿verdad? Eh, Y discutíamos cuando estábamos hablando de demanda, oferta y demanda, y estábamos viendo los conceptos estos de que la demanda depende de los pronósticos, y cuando estábamos hablando de los pronósticos, decíamos, mira, ¿cómo puedes planificar un imprevisto tan grande y de un impacto a nivel mundial como sucedió con el tema de COVID? Entonces, en el aprovisionamiento y el abastecimiento, tenemos el concepto de las compras y almacenamiento, ¿verdad? Y entonces, si bien es cierto, debe de ser flexible, pero también debe estar sincronizado con lo que nos están pidiendo. Por lo que decíamos, ¿verdad? O sea, si nosotros no lo gestionamos de una manera armonizada, podemos generar incremento de costos, ya sea por una mala planificación, como nos estaba contando Oscar, y nos decía, mira, no me cupo, tengo que contratar, digamos, otro almacén. Sí,
no contemplé que iba a caer justo en el año chino y entonces ahí van a haber demoras. Sí, también. Entonces, todos estos temas nos tocan muy directamente porque nos está afectando directamente el costo logístico. Ahora, déjenme contarles un poquitín. Toyota, ¿verdad? Es, cuando yo les decía que es el padrino, es el impulsor, creador del justo tiempo, eh, tiene una implicación muy importante. Déjenme hacerles esta invitación ahorita. Ah, para los que no saben, ¿verdad? Les voy a pedir, para los que han escuchado, no han escuchado, más bien no saben, sino que no han escuchado este término, les voy a pedir que googleen lo que les acabo de poner en el chat. Se llama Just in Time, ¿ok? Para los que sí han escuchado el término, lo vamos a discutir en unos minutos en lo que le damos una oportunidad a todos de que googleen esto. Cuando alguien lo haya tenido, cuando alguien ya lo tenga, ya lo haya leído un poquito y quiera venir y compartir, me dice y entonces lo discutimos. Just in time, o justo a tiempo. ¿Listos? ¿Alguien? Yo lo tengo. A ver, Sofía, cuénteme. ¿Qué encontró? Encontré que el término just in time es como una estrategia de producción y logística que busca minimizar los niveles de inventario y maximizar la eficiencia de la producción y entrega de los productos. El objetivo es que se produzca y se entreguen los productos a tiempo para satisfacer la demanda de un cliente, pero sin mantener inventarios excesivos o esperar a que se acumulen los pedidos. Perfecto, Sofía. Muy bien, suena interesante. Ahora, ¿lo había escuchado usted anteriormente? Sí, vagamente, pero sí. Ok, vagamente, pero sí. Ok, perfecto. Ah, voy a regresar con usted en un ratitito. Solo démosle chance al resto. ¿Alguien quisiera adicionar a lo que Sofía nos acaba de compartir? Por ahí encontré, ingeniero, que dice que hay 5 pilares los que tiene Ujú, que es cero defectos, ujú. cero averías, cero stocks, cero plazos y cero papeleo, según lo Excelente. que indica por acá el Google, dijo. Entonces eso pues es algo muy, es algo muy bueno, ¿verdad? Pero es de poderlo trabajar, ¿verdad? Pues todo lo escrito está en papel y qué fácil es leerlo o hablarlo, pero ya en la práctica es donde ya tenemos a veces complicaciones, ¿verdad? Excelente. Yo te voy a contar lo que decía un amigo mío, el ingeniero Germán, que es lo que decía en las clases de cuando estábamos viendo esto en la maestría, y me tocó a mí explicarlo, ¿verdad? Y digamos, por mi bagaje en logística, me tocó explicarles y darles así como datos, etcétera, etcétera, y hacerles números y todo el tema. Y entonces ahí me recordé ahorita de lo que estás diciendo, a lo que él decía. Ahí les contaré en unos minutitos. Pero buenísimo. Entonces, ya hay un concepto, fíjense, pues estás diciendo cero defectos, cero stocks. Ojo con eso, cero stocks.
porque la implicación de lo que Sofía y Oscar nos están diciendo es, el just in time es una filosofía productiva que diseña Toyota y lo que dice es, señores, nosotros vamos a renunciar a los almacenes. No vamos a tener bodega, ¿verdad? Ahí hay más conceptos. Está el Kanban, que es, digamos, todo el concepto de push-pull y, digamos, todo el procesos productivos para asegurarnos de que nosotros vamos a renunciar. Ojo con esto. Estos señores lo que estaban diciendo es, yo no voy a tener inventarios. Yo lo que sepa que voy a producir, habré hecho negociaciones con los proveedores de tal manera que los inventarios los tengan ellos. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando de la administración de inventarios? Estábamos hablando del concepto que el de made to stock y made to order. Entonces decíamos, ¿quién lo tiene? Made to stock, yo lo voy a tener. Made to order, lo va a tener el proveedor y se lo voy a pedir porque el lead time es así de rápido. ¿Se recuerdan de ese concepto? Sí, ahí cuando estábamos hablando de eso, años, algunas lunas atrás. Entonces, en ese sentido, lo que hace el just in time es que te dice, mira, pero si vas a pedir, digamos, más frecuentemente y vas a hacer pedidos más pequeños, tus fletes van a ser caros, ¿correcto? Porque voy a pedir cosas ya. Entonces quiere decir cosas ya. Puede ser que no traiga marítimo, puede ser que lo traiga aéreo, puede ser que sea un poco más, más caro. Entonces, pero si nosotros a ese flete le quitamos o a ese costo logístico le quitamos el concepto de los almacenes y todo lo que eso conlleva, muy probablemente podríamos pensar y decir, hacer números para decir, es una filosofía agresiva, que me estás diciendo que tengo que depender de la cadena de suministro y que no voy a depender de un stock que yo tenga ahí de seguridad. Sí, eso es. ¿Lo ven? ¿Algún comentario sobre esto? Porque es importante para explicarles qué sucedió con Toyota. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es el just in time? ¿No? Perfecto. Muy bien. Entonces sigamos avanzando. Eh, y como decía Oscar, ¿verdad? Ahora te puedo hacer el comentario. El ingeniero, cuando yo les estaba explicando esto, levanta la mano este amigo y entonces dice, mira, por cierto, él estaba estudiando la maestría y entonces, pero era interesante porque él había trabajado mucho tiempo en Hidro y después en una reestructuración decide que ya no es para él esa, ya no quiere hacer eso, sino que empieza su empresa de diseño y construcción, ¿verdad? Pero todo el tema electricidad y electrónica. Y entonces, cuando yo menciono esto, se levanta y me dice, mira vos, eso está muy bonito, pero es teórico, dice. Yo digo que en otros países tal vez se puede hacer, pero aquí en Guatemala la mera verdad es que no. Y entonces yo le dije, mira, sí y no, y le puse ahí un par de ejemplos, pero era bien interesante porque él choca de frente con lo que seguramente tienen muchos de ustedes en sus empresas, almacenes. Tienen ese inventario y tenemos esas decisiones de venir y optimizar el inventario. Y por favor, no vayas a pedir aéreo porque eso es excesivamente caro. Y entonces todo marítimo, por favor, pero tiene la implicación del capital que ya platicamos, que se ve atrapado durante un tiempo X porque no es líquido. No puedes hacer nada con ese dinero si lo tenés atrapado en inventario. Entonces fue bien interesante, ¿verdad? O sea, siempre me recuerdo que se levantaba y entonces entraba en la discusión y yo le estaba tratando de explicar con ejemplos y todo, fuera de la teoría y con algunos números.
pero no lo convencí y realmente nunca lo convencí. Y hasta la fecha, cuando reímos un poquito de eso, me decía, pues sí es cierto, sí, sí, no, ¿ah? Pero bueno, continuemos. A ver, déjenme poner por acá esto, ¿ok? Entonces, datos importantes e interesantes es que estamos hablando de que este nivel de compras tiene una implicación en inventarios y que debe ser flexible y sincronizado con la producción y la demanda, ¿ok? Eso es importante que lo tengan. La otra es que aquí ya introduje por qué Toyota era famosa, ¿verdad? Porque introdujo estos conceptos en donde ya ponía, si ustedes googlean y son curiosos, van a ver y ponen Toyota System, por ejemplo, en calidad, y entonces ahí van a ver las diferentes herramientas que tienen y que se van empujando hacia la gestión de mejora de procesos como Six Sigma. Pero me voy a quedar con Just in Time. Entonces, en el concepto de Just in Time, ellos lo que decían es, no voy a tener inventarios, no voy a tener almacenes, voy a comprar conforme vaya necesitando. Ahora, antes de contarles qué pasó, ¿no? Entonces necesito que alguien me haga el favor. Eh, tenemos a, déjenme ver, yo les digo quién. Alejandra Martín, hola. ¿Sí? ¿Usted podría hacerme el favor de leer ese slide? Eh, el modelo de abastecimiento estratégico ha sido diseñado para ayudar a las compañías a definir alternativas como apoyo en sus procesos para conseguir la máxima ventaja de costos y tecnología, aprovechando el poder de compra y negociación que posee. Esta frase fue desarrollada por Molander en el 2014. El segundo punto abarca lo que es. Las organizaciones hoy en día tienen un reto desafiante cuando se trata de reducción de costos y aumento de rentabilidad, generando la búsqueda de nuevas oportunidades y herramientas para una gestión más estratégica, em, en la que sean prioritarias la reducción de costos e incremento de valor agregado al producto. Esto indica que quien hace las compras tiene la ventaja de poner condiciones tanto en características y calidad del producto, así como poder negociar entre las diferentes oferentes y obtener un mejor costo. Excelente. Nada nuevo, ¿verdad, Alejandra? Parece ser que, digamos, Molander tiene razón. ¿Algún Sí. comentario sobre el modelo de abastecimiento estratégico y todo lo que hemos estado platicando? ¿Le suena algo? Yo creo que lo estoy ahí sí que como que viendo un poco en cuestión de que pues ya es fin de año, se están viendo los presupuestos del 2025 y desarrollando, como bien dicen, la estratégicas para pues ahí sí que obtener una mejor oferta y pues quiera que no reducir costos. Sí, En mi experiencia se está buscando incluso como el producto que se despacha es refrigerado y sí que las bodegas refrigeradas tienen un alto costo, incluso ver un punto estratégico para poder cumplir todos los abastecimientos y congelación y todo, y es poder tener un mejor proveedor en un punto más estratégico y obviamente con costos que después sí tengan un retorno la inversión y pues eso. excelente. Eh, buenísimo. Cuando estamos hablando de la gestión estratégica, y gracias porque ahí mencionaba varias cosas. Primero es ser innovadores, ¿verdad? Y creativos y estar buscando, digamos, todas esas mejoras con los proveedores. Llega un momento en el cual eso tiene un límite. O sea, como decíamos, ¿cuánto cuesta? Pues, ¿puedo conseguir a alguien más barato? Sí, que te dé los mismos servicios. Sí, sí, muy probablemente sí, 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 sí. Pero va a llegar un punto en el cual encontraste al más barato, el que es el dueño de ese producto y digamos, mira, pero sobre todo, ya no vas a conseguir más barato. Entonces, ¿qué más haces? ¿Sí? Entonces, como estábamos platicando, empiezan todas estas estrategias interesantes de implementación
de cero stocks. O por ejemplo, un Toyota se le ocurre, no, 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 ¿qué puedo hacer yo? Yo tengo que gestionar mi cadena de suministro desde una perspectiva distinta. Y entonces, de alguna forma, el reto desafiante es constante. Cómo mejorar, hacerlo mejor, 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 mejor. Y encontramos muchos detonantes que no están en mi planificación. Entonces, aquí hay una cosa que sucedió y que fue muy interesante en el 2021 como como una de las consecuencias de una decisión muy interesante que tuvo Toyota. Como ya les conté, Toyota, digamos como filosofía, era todo este concepto de mejora de procesos. Ya platicamos un poquitín ahí, hicieron una breve, una mini investigación ustedes sobre, y Sofía nos hizo el favor de leer y Oscar lo complementaba con los conceptos de qué fue lo que encontraron ustedes con el just in time o el justo a tiempo. Toyota, digamos, como creador de ese concepto, lo que siempre ha propuesto es no tengamos excesos de inventario y tengamos justo lo que vamos a necesitar para producir. Sin embargo, miren qué interesante, ¿verdad? Eh, desde 1931, ¿ok? Eh, la, digamos, la empresa que más vendía en los Estados Unidos era General Motors, ¿ok? ¿Y qué pasó digamos, durante la época de COVID? Pues lo que pasó es de que hay un componente o varios de los componentes electrónicos se trabaja con sílice. Entonces, estos señores normalmente lo que hacen es que iban produciendo y entonces se iban abasteciendo bajo todos esos conceptos. Pero resultó que Toyota empezó a hacer algo diferente y lo que hizo es que se abasteció y se quedó con inventarios en exceso de sílice. Entonces, durante toda la época de COVID, la demanda de vehículos, pues no es que haya aumentado, pero cuando se empezaron a recuperar los mercados, quien tenía stock de sílice, recuérdense que las cadenas de proveedores estaban impactadas también, ¿verdad? O sea, no es solamente Toyota, sino quienes le proveían a los fabricantes de vehículos tenían mermadas sus cadenas de suministro, ya todavía el concepto de los contenedores no se podía traer de no sé dónde, los fletes estaban más caros y sin embargo ellos tenían en sus bodegas, tenían la materia prima para generar ciertos componentes electrónicos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues tuvieron oferta de vehículos y entonces en los mercados estaban los modelos Toyota a disposición. Entonces, ¿qué pasa cuando venís y decís y vas a un lugar y querés comprar algo? Puede ser que ahora en épocas pues normales, puede ser que esperes, pero muchas de esas, si la necesidad existe y hay un producto sustituto y hay una oportunidad porque hay oferta, o sea, hay inventario, muy probablemente esas ventas se van a perder y se van a transformar en ventas de quien tenga inventario. Y esto fue lo que pasó con Toyota. Entonces, lo que es interesante y por qué les tenía que contar la historia por estas partes era porque la filosofía que ellos tanto promovieron y promulgaban, eh, de alguna forma, pues, obviamente no explican, no se explica en la nota, que por cierto ahí se las voy a pasar, la tengo ahí abajito, se las voy a mandar para que ustedes la puedan revisar. No necesariamente explica exactamente cómo fue que tomaron la decisión de ir en contra de la filosofía de la administración de sus inventarios. Y sin embargo, eso les generó, miren qué interesante, ¿verdad?
465% de sus beneficios entre abril y junio de ese año, ¿verdad? Así que eh, hay que pensar y repensar que muchas veces esas decisiones se recuerdan que estábamos platicando, todas esas decisiones que ustedes van a estar tomando de aquí en adelante, tiene que ser en función del costo, sí, del costo, pero algunas van a tener que venir y tomarlas y ser, si ustedes quieren, relativamente agresivos, ¿verdad? Para al final de cuentas ver el negocio de una manera estratégica porque tienen los indicadores, pero esos indicadores les tienen que ir dando la guía de por dónde ir, pero nunca hay que dejar a un lado que, como yo les decía, el número puede estar allí, pero al final de cuentas necesita, digamos, una opinión alrededor del número para tomar una decisión. Y esto fue lo que pasó en este caso en particular, que en Estados Unidos, increíblemente, Toyota le dio la vuelta a esto con el simple hecho de poder ofrecer modelos recientes, disponibles y un stock de vehículos para la demanda que una vez se reactivó el mercado, pues fue importante y sus competidores no pudieron abastecer las líneas, los puntos de venta tan rápido como los hizo Toyota, porque ellos sí ya tenían esa producción. Déjenme, les voy a pasar, vamos a pasar para acá. Les mando ahorita el... Aquí está. ¿Alguien sabía esta historia? Segundos ahí en lo que les logro mandar aquí el vínculo para que entonces ya lo puedan ustedes googlear y ahí les quede. Listo, ahí sí. Ahí está el artículo completo por si lo quieren revisar. ¿Algún comentario sobre esto? ¿No? Muy bien. Continuamos entonces. Y perfecto. Pregunta técnica, ¿están viendo mi pantalla? ¿Ya están viendo el slide? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Ya? Ok. Alejandra, ¿qué slide están viendo? Disculpen. La de Toyota, Ok, del solamente esa 465%. es la única que se ve, ¿correcto? Sí. Ok, perfecto. Entonces lo hice bien. Es que puse en dos pantallas, entonces solo quiero ver que al final de cuentas la estemos haciendo bien. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces seguimos. Como estábamos nosotros diciendo, ¿sí? Y este es, digamos, ah, digamos, gerencialmente tenemos que entender que todas estas decisiones que van a impactar mi cadena de suministros, que yo no estoy solo. En algún momento platicamos de conceptos como las cadenas de suministro extendidas, ¿sí? Entonces, déjenme, se los pongo también aquí. Las de suministro extendidas. Suministro extendidas. En la medida que nosotros dejamos de ver a los proveedores como alguien externo y empezamos a hacer esas asociaciones,
y que cuando estábamos hablando, por ejemplo, con el concepto de operadores logísticos, y estábamos hablando de los diferentes niveles, 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL, llega un momento que el operador logístico se mete hasta la cocina en tu cadena de suministro. Pero entonces, si es un externo, digamos que al final de cuentas las planillas son diferentes, si lo quieren ver así, pero es alguien que está adentro y que te está quitando esa responsabilidad, entre comillas, de gestionar, pero a cambio de eso te va a dar una mejor eficiencia en una función netamente operativa. Entonces, por supuesto que ese es uno de tantos ejemplos. No es necesario que llegues hasta allí. Con el hecho de empezar a tener esas evaluaciones y estos proveedores en donde hay una relación ganar-ganar real, eh, empieza a generar, digamos, un valor que se va percibiendo y que te puede hacer la diferencia entre la competencia. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, eh, las entradas de un proceso son las salidas de otro probablemente. Si yo estoy pidiendo, ¿qué les gusta? Pellet de plástico de polipropileno para hacer pelotas plásticas y tengo que comprar ese pellet, probablemente ese pellet sea la salida de alguien en producción que se llama proveedor. Y eso se convierte en mi entrada porque se convierte en materia prima para mi extrusión y hacer el proceso productivo y convertirlo en palanganas. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando yo le pido a compras, comprame, ellos necesitan la requisición y se vuelve un proceso, ¿ok? Entonces, lo que es importante es que nosotros tenemos que tener, ah, estamos más y más conectados y tenemos esa interdependencia, ya no es una dependencia, ya es interdependencia de información. Hoy estábamos platicando y decía, por ejemplo, en el tema de las empresas de seguridad a nivel de GPS y todo eso, les cuento una cosita muy pequeña. Ah, por ejemplo, este año instalamos en un cliente aproximadamente, híjola, ya se habían instalado como unas 300 unidades, algo así. eh, y resultó que el equipo que estábamos metiendo, por alguna razón, el fabricante, ojo, anunciaba que podía hacer ciertas cuestiones eh, y cuando lo probamos en banco, funcionó. El fabricante nos juró y perjuró que sí, es un fabricante, no es nuevo, sino que ya es, pero para nosotros estábamos empezando a introducir y finalmente empezó a dar problemas serios con uno de los clientes más grandes y serios, serios, serios. Entonces, como por ahí alguien estaba diciendo, ¿verdad? Creo que era Diana la que nos decía, mire, tenemos que tomar la decisión porque a veces es más caro moverlo que el propio valor de la mercancía. Algo así nos pasó acá, porque tuvimos que tomar la decisión eh, después de cabildear, etcétera, etcétera, de decirle al cliente de frente, mira, hubo un problema y sucedió esto y esto y esto. Y después de esa parte, lo que le dijimos, no podemos cambiarlos todos automáticamente porque están dispersos en todo Guatemala. Y entonces, pues sí, vamos a hacer un plan y te vamos a dar prioridad. Al final, hoy preguntaba y nos restan, híjola, como 7. Pero esos 7 de los 300 y piquito fue porque el cliente final no los tiene disponibles. Entonces, ya no es tan crítico, pero en ese momento, si no hubiéramos tomado la decisión de hacer ese gasto importante, muy probablemente hubiéramos perdido el cliente. Y hoy estaba viendo cómo sigue creciendo el cliente, porque al final de cuentas sigue satisfecho. ¿Tuvimos que gastar? Sí. ¿Tuvimos que ser ineficientes? Sí, porque tuvimos que hacer un reproceso, pero esas son las decisiones que tocan a veces para mantener y darle frecuencia al negocio, ¿verdad? Entonces, la cadena de suministro está más y más integrada
en estas dos corrientes, que por eso me gustaba eso que está así como entrelazado. Primero, el negocio per se, ¿sí? Y segundo, digamos, toda la ayuda tecnológica de información que tengas para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, ese va a ser, ese realmente es el tema de lo que necesitamos nosotros entender estratégicamente. Ahora, como ya por ahí lo estábamos platicando, Romeo nos hizo el favor de leer un slide y nos decía que yo preguntaba, ¿cómo lo vamos nosotros a controlar? Y él dijo, a través de indicadores de control. Entonces miremos estos indicadores y empecemos a desgranarlos poco a poco. Primero es que, ¿para qué utilizamos un indicador? ¿Verdad? Eh, Primero es que nos da una medición de qué es lo que está sucediendo en el proceso. ¿Ok? Y entonces esa medición debe de ser constante. Si es un proceso constante, la medición nos tiene que arrojar data importante. Y entonces empezamos a ver cuáles son esas brechas entre lo que debería de ser y lo que está haciendo. ¿Ok? En la ingeniería de procesos hay una gráfica en la mejora de procesos en Six Sigma que te tira, digamos, una campana de Gauss y te tira dos cosas, límite inferior y límite superior. Y dentro de esas dos, digamos, ahí deberían de estar todos tus datos. ¿Cómo se elabora este límite inferior y superior? De dos maneras, una estadísticamente y la otra es lo que el cliente o el negocio pida, ¿ok? Lo que el cliente o el negocio pida. Si te está diciendo que tenés que tener 30 minutos o gratis una pizza, cualquier cosa que salga fuera de los 30 minutos está fuera del límite y operativamente tengo que cumplir con eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos permiten los indicadores? Los indicadores nos permiten ir ajustando. Déjenme hacer aquí una breve pregunta. Eh, ¿Alguien tiene indicadores de gestión en su empresa? ¿Cuáles son? O en tu área, pues, ¿verdad? Porque puede ser que sí tengas en la empresa, pero sea muy macro. Eh, entonces me gustaría escuchar. A ver, indicadores de gestión. Ángel. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Ramón. A ver, contanos. Dame uno, porque yo me imagino que tenés muchos. Pero decime uno que Eh, te llame la atención y que vos nos puedas compartir y para qué sirve. Danos un poquito de algo de un indicador tuyo. Podría ser la exactitud de inventario Ok, o fill rate también. ok. ¿Y qué significa esa exactitud de inventario? Contanos, ¿para qué sirve? ¿Qué tiene como concepto? ¿Por qué es importante? Em, Dentro de ciertos, bueno, de los controles que se tienen en registros mensuales, hay muchas operaciones que son minuciosas. Entonces, hay una permisibilidad que pueda haber más o menos en cuestión de la exactitud del inventario teórico, que es lo que está en sistema, contra un físico, que es cuando ya se va a contar físicamente el inventario. Eh, Eso puede ser dependiendo del producto, ¿verdad? Que pueden haber ciertas mermas y demás con el manejo interno. Entonces, el controlar, el poder controlar esa merma o esa baja que puede haber en el inventario, ese impacto se debe de mantener bien monitoreado. Y ese es uno de los registros que se llevan operativamente. Excelente. Ahora, digamos, hablaste de ser permisivos, o sea, que tiene cierto rango ay, jola, no se me viene la palabra correcta, pero yo sé que vos la dijiste bien. El tema es que se me permite tener una merma.
Sí. digamos que ¿cuál sería un indicador o un indicador que te diga que ese producto en particular está en control? Sí, ahorita por lo menos el indicador base, y es como nuestro piso, es el 99.95% de exactitud de inventarios. Hay un 0.05% de permisibilidad de diferencia o discrepancia en la exactitud. Eso es por SKU, ¿verdad? Vos, me imagino yo. Sí, bueno, en realidad nosotros lo manejamos total inventario. ¿Ok? Puede cambiar por SKU, pero porque hay algunos que son un poquito más susceptibles, ¿verdad? Pero en sí en general 99.95. Ujú. O sea, no se te pierde nada. Eso es lo que nos estás No, diciendo. Eso. no. Buenísimo, buenísimo. Pero lo que pasa es de que, y me gusta el ejemplo porque de alguna manera existe, tenemos que entender, ¿verdad? Que digamos, cualquier cosa que baje de 99.905 creo que dijiste, ¿verdad vos? 95, Eh, ajá. ajá. Digamos, cualquier cosa que sea diferente a eso, hay una alerta. ¿Por qué? Porque algo sucedió y tenemos que ir a ver qué fue lo que pasó. No nos podemos permitir que se nos pierda algo. Sí tenemos un margen de error, por supuesto, pero hay que venir y encontrarlo. ¿Ok? Buenísimo, Ángel. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Indicadores. Y ojo, porque nos lo dijo en función de un porcentaje o un radio. Y ese es interesante, ¿verdad? Otto. Hola, Otto, ¿cómo estás? Todo bien, Ramón. En mi caso, digamos, llevamos uno en la planta, eh, que es lo medimos cabal en porcentaje precisamente. Te voy a dar un ejemplo, manejamos alrededor de 14 a 18 millones de dólares Wow. en inventario, ¿verdad? Estamos hablando de insumos, MPs, materias primas, perdón, y PT, todo lo que sea eh, ese tipo de materiales. Y llevamos un indicador que es obsoletos. Ahí entran, digamos, empaques que porque cambiaron arte y no se pueden utilizar, ¿verdad? Producto con daño, cualquier tipo de producto, materia prima, terminado, un semi-elaborado. Y tenemos un margen de un 2%. Esto es lo que permite el indicador mantener como inventario obsoleto. Le Ok. damos, en mi caso yo le doy seguimiento con gerencia de control de calidad para ir viendo, digamos, mes a mes e irle bajando porque si nos pasa, este año, por ejemplo, estuvimos varios meses estuvimos entre 3.5 y 3.8, ¿verdad? Y eso está muy fuera, si lo vemos a nivel, el porcentaje y lo convertimos a dólares, es un montón de plata. Y Eso estaba pues le va haciendo, dando, fíjate vos. sí, es un montón de plata. ¿Verdad? Ir con los directores y decirles, bueno, tengo un 5% de 18 millones de dólares de producto que no voy a poder reprocesar, ¡buf! ¡Qué problema! ¿Verdad? Entonces tratamos de irle dando seguimiento con gerencia de calidad para ir metiendo, digamos, o dándole solución a los temas. Más que todo, podemos salir de ese tipo de temas cuando tenemos problemas propios, digamos, que en nuestra planta tuvimos algún problema con un semi-elaborado. Entonces, eso va encareciendo o va subiendo ese costo de inventario obsoleto. Y sí lo podemos gestionar de buena manera. No debería pasar más de un mes sin darle solución. Digo, no debería, porque sí pasa, ¿verdad? Digamos que solo te hago un par de preguntas, Soto. A Claro, ver, digamos que ese inventario que nos diste un monto de 14 millones, ¿verdad vos? Aprox. Vaya. aprox. Sí, Sí, aprox, vaya. Digamos que lo que me estás diciendo es que tenés como un indicador que si está abajo del 2% estás bien. Arriba es del dos correcto, por ciento estarías mal, ¿correcto? es correcto, sí, sí. Vaya. ¿Vos sabés cuánto significa ese 2% de 14 millones? Es más o menos $200,000, $300,000 por ahí, $280,000. por ahí, Entonces, sí.
imagínate, ¿verdad vos? O sea, esos $280,000 en el movimiento, aquí se tiene como un porcentaje que es plata. Entonces, cualquier cosa que se pueda hacer, o sea, imagínense ustedes que no tuviéramos ese control y no supiéramos, mira, ¿y cuánto estamos haciendo? No sé, pero estamos haciendo un montón de plata. Pero ¿y cuánto se te pierde por obsoleto? Híjola, no lo he medido. Ups. Pues déjame decirte que si lo medís, puede ser, si es arriba, siguiendo tus lineamientos, ¿verdad, Otto? Si es arriba Ujú. del 2%, estás perdiendo más allá del estándar de la industria. Y si es abajo del 2%, muy probablemente sea lo que sucede por el giro del negocio. O sea, como lo que nos decías, no es que se nos pierda, sino que ya hay un empaque que ya no sirve porque las artes ya no sirven, ya no sirve porque daba una fecha o un registro que ya cambió y nos quedamos con inventario, etc., etc. Me imagino que algo así es, Sí, ¿verdad? sí, correcto, es correcto, así es. Va, ahora, ya que te tengo aquí todavía en pantalla, Otto, ¿y ese lo pusiste tú o ya lo heredaste? Este, recuerdo, no, ese cuando yo entré bueno, cuando entré a la jefatura que tengo, hubo cambio de administración y ahí me imagino que entre directores y luego gerente general ya definieron ese indicador, ¿Ok? ¿verdad? Perfecto. Ahora, buenísimo, Otto. Muchísimas gracias. Bien Ok. interesantes los dos ejemplos de indicadores ya me pusieron así nervioso de decir, híjola, ¿y será que lo cumplo o no lo cumplo yo, verdad? Porque de alguna forma ya tenemos eso. Ahora, excelente. Fíjense pues, en los procesos nosotros tenemos tres tipos de indicadores, ¿ok? Tres tipos de indicadores. Tres, o más bien, indicadores que nos pueden medir tres aspectos de un proceso, ¿ok? Los aspectos de un proceso que pueden medir es eficiencia, eficacia y efectividad. Me voy a ir para acá y se los voy a poner acá. Ay, Dios mío. A ver, déjenme ver. Lo movemos para otro lado. Y voy aquí, entero. Y entonces cuando nosotros venimos y tenemos y decimos, fíjense pues, este es, digamos que si ustedes lo ven, es una cadena de suministro así como grandota, ¿verdad? Y aquí hay un montón de subprocesos, que era lo que estábamos diciendo, abastecimiento, producción y distribución. Y dentro de esas familias hay un montón de procesos adicionales, como estábamos platicando, por ejemplo, todo el proceso de compras, abastecimiento y, digamos, almacenamiento, y en producción tiene, híjola, A, B, C, D, F, G, y en distribución desde bodega de producto terminado hasta transporte podría ser, etcétera, etcétera. Todos esos son procesos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? De un lado tenemos los insumos y del otro lado tenemos los resultados. Si yo le meto basura a mi proceso, muy probablemente basura voy a conseguir. Entonces, tengo que tener indicadores a la entrada e indicadores a la salida. ¿Cómo son los tipos de indicadores? De eficiencia, eficacia y efectividad. A ver, antes de continuar, solo déjenme ver. Son las 17. Ah, unos 10 minutos más. Vámonos a proponer los indicadores y entonces ya regresamos para hacer un pequeño ejercicio y ya les enseño. En eso me va a dar tiempo cabal de ver si me puedo conectar a la plataforma y si no, lo hacemos así, offline. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia entre eficiencia, eficacia y efectividad? ¿Alguien se las puede? ¿No? A ver, lo explico yo en mis palabras y entonces chequeamos. Eficiencia se refiere al uso de los recursos, ¿ok? Al uso de los recursos. Tengo dos líneas de producción, tengo dos equipos de trabajo, ¿sí? Y entonces voy a producir pelotas.
y yo les pido hagan 100 pelotas. Muy bien. Con esto, lo que yo estoy viendo es en cuánto tiempo lo hizo la línea uno. Me entregó las 100 pelotas. Y la línea 2 también me entregaron las 100 pelotas. Pero la línea uno lo hizo con la mitad del tiempo. Al mediodía me había entregado las 100 pelotas. La línea 2 me lo entregó a las 100 pelotas, pero fueron al final del día. Entonces, pregunta del millón. Hay una línea que es más eficiente que la otra. Me voy a pasar para acá. ¿Ok? Y las dos líneas me entregaron las 100 pelotas. ¿Ok? Entonces, esas 100 pelotas, las dos líneas cumplieron con la efectividad. Yo les pedí 100 pelotas y las dos me entregaron 100 pelotas. Entonces, desde el punto de vista de efectividad, las dos son iguales. Pero desde el punto de vista de eficiencia, una línea es más eficiente que la otra. Y yo tengo que venir y saber cuáles son mis tolerancias de la eficiencia, cuáles son mis tolerancias de la efectividad. Ahora, metámosla en la eficacia. Todas las pelotas cumplen el requisito de calidad, porque si de la línea 1, 90 de esas 100 pelotas las puedo vender, es diferente si la línea 2 me tiró las 100 pelotas exactas. Se tardó más, eso sí, pero no tuvo ningún rechazo. Y así es como medimos en los procesos esas tres características: eficiencia, eficacia y efectividad. Pregunta sobre este concepto, porque sobre este vamos a elaborar ahorita precisamente con los indicadores. Y vamos a ver cómo es que se formulan y cómo es que se proponen, ¿no? ¿Ok? Sigamos pues. Entonces, tienen que ser útiles, pertinentes y prácticos. Yo les voy a dar el ejemplo de cuando no son prácticos. ¿Ok? Ah, digamos, útiles y pertinentes. Pertinentes se refiere a que estemos midiendo que sea algo que se mida alrededor de. Por ejemplo, lo que les estaba poniendo de lo que no era pertinente. Medirle a alguien que tenga archivado los contratos, obviamente no era, digamos, que lo estuviera al día. Eso no era pertinente medirlo. O sea, es al final de cuentas inherente a la posición, sí, pero al final de cuentas no. Y entonces son como los demasiado obvios, ¿verdad? Por ejemplo, lo que Ángel nos estaba contando, o sea, si yo le estoy dando a Ángel, si se recuerdan ustedes, aquel representa un operador al cual yo voy a asociarme porque quiero que maneje mis inventarios. Ah, bueno, entonces quiero que sea tan bueno o mejor que lo que yo podría hacer. Entonces, yo no quiero que se me pierda nada del inventario. O sea, es un indicador que lo tienen bien ajustado. Por supuesto que, digamos, ese porcentaje X que no representa ni siquiera el 1%, porque si ustedes se recuerdan y escucharon, el 99.9005, una cosa así que nos estaba contando, entonces ni siquiera es el 1%. Por supuesto que en 100 cosas o en 1000 cosas o en 1 millón de cosas, ya representa una pérdida, pero está dentro de los rangos tolerables. Entonces es muy interesante y que es pertinente a su gestión que no se le pierdan las cosas. Ahora, fíjense pues que sean prácticos. En esta misma empresa, en la reunión de gerencias, venían y me decían, ah, mira, es que este gerente
el que mira las rutas es buenísimo, pero mira, es buenísimo. Pero ¿por qué lo decís? Le decía yo a uno de los dueños, ¿no? ¿Por qué lo decís? Ahí vas a ver, ahorita que nos presente sus indicadores. Entonces, fue muy interesante porque ojalá que logren ver mi cámara, que lo que pasa es que era cuando me mostró el indicador y decía, no sé, algo así, era como el tiempo en el cual se tarda en recibir un paquete y meterlo en la red. Es una jerga muy particular de allí, pero lo que yo vi es que era una línea así, fija, un flat line, ¿verdad? O sea, una cosa así. O sea, no tenía saltos ni nada. Entonces le dije, mira, qué interesante. ¿Quién te hace ese indicador? Sí, no, fíjate que lo hacemos ahí abajo. Y te dije, ok, perfecto. Entonces, pues no, felicitaciones y buenísimo, mira, lo cumplís y todos los meses los ha cumplido, todos los meses. Es buenísimo, mira, estamos muy contentos. Ok, perfecto. Entonces, abogado del diablo, ¿verdad? Yo dije, eso no puede ser así. Entonces, porque de nuevo, o sea, no importa si siempre hay un rango X, porque las cosas no son nítidas todo el tiempo, siempre te puede suceder algo. En fin, total de que entonces me fui a ver cómo lo estaban midiendo y entonces me puso ahí al asistente y entonces me recuerdo que se llamaba Junior, entonces le digo a Junior, ¿qué onda Junior? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, es este indicador, ¿cómo lo sacas? Ah, pues hago esto y esto, ok, la fórmula no está mal, ok, perfecto. ¿Cómo lo medís? Entonces lo que él me dijo es, mira, pues yo aquí en este Excel, como tenemos que medir la hora en que me entregan eso y la hora en que yo lo meto, pues yo me recuerdo, yo hago este indicador el viernes en la mañana, entonces me recuerdo de lo que se registró el lunes, el martes. ¿Cómo así que te recordás? Sí, porque mire, pues es que ellos vienen más o menos como a las 9 menos cuarto. Entonces yo le pongo ahí 9 menos cuarto, 9 menos 16 minutos, 9 menos 12. Y después yo normalmente lo entrego a las 9 y cuarto, 9 y 16. Entonces esos datos son los que yo meto. Entonces, lo que era interesante es que la medición no era práctica. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que no lo estaban midiendo. Teníamos a una persona ingresando datos. No era dolo, no era mala fe, pero no era práctico. Entonces, lo que definimos y decidimos era que hubiera un registro real y se empezó con un drive, ¿verdad? Digamos, la recepcionista tenía que registrar cuando entraba eso. Por supuesto que después lo puedes hacer con escáneres, lo puedes hacer digamos, con Internet de las cosas, le puedes poner, digamos, algo que se pueda leer y que pueda, digamos, procesarse automáticamente y entonces se vuelve una cuestión real para que tengas datos reales. Entonces, ojo, en algunos casos, si vamos a instalar un indicador, tenemos que tomar en consideración que también sea práctica la obtención de los datos y que sean reales, ¿verdad? Porque si no, no sirve. ¿Cómo son los indicadores que estábamos platicando? Los indicadores de eficiencia pueden ser, o sea, todos los indicadores, o se pueden hacer como una razón o un ratio o una RAT, se llama en español, ¿verdad? O como un índice. Como una razón es consumo de recursos sobre lo producido. Era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Es una relación. Y entonces aquí, esto te genera un cociente. Como un índice, ¿sí? Lo puedes tener unidades de recursos dividido unidades de recurso dividido unidad de recurso versus las unidades esperadas dividido unidad de recurso multiplicado por 100. Entonces puede ser en índices o puede ser en un simple porcentaje. Miremoslo. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo y con esto nos vamos a ir quedando para irnos al receso. Cuando estamos hablando de índices de eficiencia, nosotros podemos venir y decir, mira, vamos a ver el número de horas hombre elaboradas divididos los puestos de trabajo atendidos. 266 unidades
partido hora dividida 279 horas esperadas por 100. ¿Ok? Y entonces ahí podemos empezar a tener esos indicadores de eficiencia que también se pueden traducir como tolerancia, como lo que nos estaba contando a Otto, ¿verdad? Que nos decía, mira, yo tengo hasta un 2%. Ese 2%, si nosotros, ¿y cómo lo definís? Bueno, sí, son obsoletos sobre el total de inventario. Entonces ahí ya tenés un porcentaje. Cualquier cosa por debajo o por encima es un tema de investigación. Y me imagino que también por debajo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no tener números cercanos al 0% de tolerancia? O sea, o al 100% de utilización de inventario. Se puede hacer. El tema es que empezamos a entender eso porque tenemos esa medición de porcentajes. Y eso era, digamos, en la teoría física básica, sencilla, era por qué lo habían hecho mal cuando me lo estaban explicando. Era, ok, aquí lo que voy a ver es un porcentaje o un índice. Y no era ninguno de los dos. Entonces dije, ok, listo. Ahí definitivamente ya hay una mala propuesta de qué es lo que querés medir. ¿Ok? Bueno, quedémonos ahorita. Son las 7:30. Hagamos un alto ahorita. Nos tomamos unos un poquito más de 15 minutos, si les parece. Y con eso volvemos a arrancar. Regresemos a las poquito después, ya saben, a las -4, ya estoy yo encendiendo cámara, empezamos a arrancar un poquito y, digamos, minutos después ya retomamos esto, ¿ok? Así que regresemos con que vamos a ver los otros indicadores, vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos y después ya nos vamos a ver la tecnología para el control. Era un poco lo que les estaba contando y mientras tanto pues voy a tratar la manera de ver si me puedo conectar ahí a la plataforma. ¿Ok? Entonces regresamos a las, sí, menos 14 minutos. Démosle.